Rosaura Arrieta Flores, economista egresada de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Política Social de la Pontificia Universidad Javeriana, docente e investigadora de la Universidad de Cartagena en áreas de las ciencias sociales, ciencias políticas, economía y negocios. Durante más de año y medio hemos estado trabajando en campo y con información cuantitativa para poder determinar e indagar cuál es el estado actual de la seguridad alimentaria en el municipio de María la Baja, en Bolívar. Pero antes de presentarles los resultados que hasta ahora hemos encontrado, porque vale la pena decir, es un trabajo que no está finalizado, quisiera que nos pusiéramos de acuerdo en qué entendemos por seguridad alimentaria. Según la FAO, la seguridad alimentaria significa la disponibilidad permanente y oportuna de alimentos, el acceso y consumo oportuno, permanente y estable de esos alimentos con unas condiciones de calidad e inocuidad que le permitan a los seres humanos transformar esos alimentos y permitir que tengan una vida activa y saludable. En esa definición de seguridad alimentaria uno podría identificar 5 grandes componentes o dimensiones. La primera es la dimensión de la disponibilidad, que se entiende como la posibilidad que tienen un habitante de un territorio, una familia, una comunidad, un departamento, un municipio, de tener alimentos, ¿verdad? En ese sentido, la disponibilidad depende de 2 cosas principalmente: de la capacidad de producción de alimentos y de la capacidad de importar esos alimentos de otros lugares donde se producen. Sin embargo, esas 2 dimensiones están determinadas por otras cosas. Por ejemplo, la estructura productiva del territorio. Si se producen bienes para el consumo humano o bienes para uso industrial, por ejemplo. O cómo es el sistema de comercialización interno y externo de esos alimentos. Adicionalmente, los factores productivos, la tierra, el capital, el trabajo, los activos productivos como el crédito, el agua, la posibilidad de acceder a esos activos productivos. Pero también los conflictos sociales y políticos que hay en los territorios. En Colombia, en muchas zonas de Colombia que sufrieron los embates de la violencia armada durante más de 50 años, era casi imposible producir alimentos por la presencia de actores armados en los territorios. Entonces, eso es un determinante de la disponibilidad de alimentos en los territorios. El segundo componente que se identifica en la definición es el componente de acceso, que como bien se indica es la posibilidad de acceder a los alimentos, de comprar los alimentos de una manera estable. En ese sentido, uno puede decir que el acceso a los alimentos está determinado por el nivel de ingresos inicialmente, pero también por la condición de vulnerabilidad de las personas que desean acceder a esos alimentos, pero también por la distribución de los activos monetarios y no monetarios como la tierra, el agua, la vivienda. El tercer componente que podemos identificar en esta definición es el componente de aprovechamiento. Y este es bien importante porque implica cómo y de qué manera y en qué cantidad los seres humanos podemos aprovechar los alimentos que consumimos y convertirlos en nutrientes que nos permitan funcionar, es decir, hacer o tener la vida que deseamos tener. En ese sentido, fíjense, el componente de aprovechamiento depende de muchísimas cosas. Depende, por ejemplo, del medio ambiente, depende, por ejemplo, de la salud de los individuos, del estado nutricional de los individuos, depende, por ejemplo, del acceso y uso de los servicios de salud en el momento en que se requieran, pero también depende de las condiciones de acceso al agua potable y el saneamiento básico. Con eso lo que estamos diciendo es que la seguridad alimentaria no es solamente que existan alimentos o que pueda acceder a ellos, ¿verdad?, sino también que los pueda aprovechar bien. Si soy un niño que tengo una prevalencia de enfermedades diarreicas agudas durante todo un año, la posibilidad de que mi organismo aproveche los alimentos que consumo es menor que un niño que no sufra enfermedades diarreicas agudas.
Por eso, el acceso a agua potable y a servicios de saneamiento básico es determinante para garantizar la seguridad alimentaria de las personas. Finalmente, y voy a unir las últimas dos condiciones o determinantes de la seguridad alimentaria, que son la calidad y la inocuidad de los alimentos. Eso no es otra cosa sino que los alimentos que consumimos tengan la calidad necesaria para que puedan ser consumidos por el hombre. Una vez entendida como esas 5 grandes dimensiones de la seguridad alimentaria, nosotros como grupo intentamos ver cuál era la situación actual de la seguridad alimentaria en el municipio de María la Baja. Y la pregunta que continúa es, bueno, pero ¿por qué María la Baja? ¿Fue escogido al azar? No, fue escogido, yo diría que voy a presentarles 3 argumentos para elegir el municipio de María la Baja. El primero es que el municipio de María la Baja tiene una historia muy importante de movimientos de reivindicaciones campesinas, de producción de campesinas, de derechos de los campesinos. El segundo es que el municipio de María la Baja ha experimentado en la última década un crecimiento muy importante de hectáreas sembradas en productos de tardío rendimiento o monocultivos para uso industrial. Puedo mencionarles la palma, la teca, la piña, otros productos. Y finalmente, por la denominación y la vocación agrícola del municipio. Son los 3 argumentos principales por los cuales fue escogido ese municipio. Sin embargo, es importante revisar no solamente el municipio, sino el contexto del departamento, porque el departamento influye en lo que está sucediendo en el municipio. En ese sentido, intentamos responder 3 cosas alrededor de la seguridad alimentaria. La primera, entender cómo es la estructura productiva del departamento de Bolívar y del municipio de María la Baja para intentar acercarnos a cómo se encuentra hoy en día la disponibilidad de alimentos, el primer componente del que hablamos. La segunda pregunta casi que se desprende de los resultados de la primera, y es cómo ese cambio productivo o esa estructura productiva ha incidido en indicadores de seguridad alimentaria como, por ejemplo, la autosuficiencia alimentaria y la producción per cápita de alimentos en el municipio y en el departamento. Y finalmente, quisimos agrupar las otras 3 dimensiones de calidad, aprovechamiento e inocuidad, mirando cuáles son las condiciones que tiene el municipio de María la Baja para garantizar que sus habitantes tengan seguridad alimentaria, no vean amenazada su seguridad alimentaria. El departamento de Bolívar en los últimos 10 años, en la última década, ha aumentado el número de hectáreas sembradas en alrededor de 300.000 hectáreas. Eso, a primera vista, es una buena noticia, es un buen indicador, en la medida que es un indicador de producción, de vida económica en el departamento. Sin embargo, para el caso que nos convoca de seguridad alimentaria, la pregunta que sigue es ¿qué productos han aportado a ese cambio, a ese aumento de la producción en hectáreas del departamento? Y entonces la respuesta es 3 grandes grupos de productos. El primero, con una participación del 30%, es decir, 1/3 de ese cambio productivo es explicado por la producción de palma. El segundo tercio es explicado básicamente por 2 productos, ñame y yuca, pero es importante hacer la anotación que esos productos tienen un uso agroindustrial y exportador, también un poco resultado de los incentivos estatales para la producción de esos productos. Y el último tercio que explica el aumento de esa producción es en alimentos, en productos de lo que llamamos economía campesina, plátano, un poco de ají, un poco de otros cítricos y frutales. Entonces es como la primera gran tendencia en términos de estructura productiva, un aumento de la producción de las hectáreas sembradas en el departamento, pero que tienen una vocación agrícola y agroindustrial y exportadora. Lo segundo es, ya miramos cuáles son los productos, ahora miremos cuál es la participación municipal en ese crecimiento de la producción. Y lo que encontramos nos permitió confirmar nuestro interés por analizar María la Baja. Y es que el primer municipio que aparece, que aporta o que participa al crecimiento de esa producción, de esas hectáreas sembradas en el departamento de Bolívar, es María la Baja.
aportando casi un 30% de la participación en la producción. Y seguido de 3 municipios más del sur de Bolívar, Regidor, Simití y San Pablo. Entonces, para resumir un poco, encontramos, aumenta la producción con una vocación agroindustrial y exportadora, pero adicionalmente concentrada en unos municipios específicos que son María la Baja, que explica casi un 30% de ese aumento productivo, y Regidor, Simití y San Pablo. Eso es bien interesante cuando estamos hablando de seguridad alimentaria, de acceso, de disponibilidad, de inocuidad, de calidad y de aprovechamiento de los alimentos. El segundo dato importante es mirar cómo se concentra esa producción, ¿verdad? Ya sabemos que en unos municipios, pero ¿cómo se concentra? Para eso decidimos calcular un indicador, un índice de concentración, diferente a otros índices que se utilizan como el indicador de Gini, es muy diferente. Es un indicador que mide la concentración productiva en un área o en un territorio. Ese indicador se llama el indicador de Hirschman y Heffingham. Y ese indicador lo hicimos utilizando la producción por municipios del departamento de Bolívar para el año 2007 y para el año 2016. Y nos permitía ver qué tan concentrado estaba dentro de la estructura productiva municipal esos productos. Nuevamente encontramos que los productos que los municipios que ya habíamos visto que eran los que más participaban en el aumento de la producción de las hectáreas sembradas en el departamento de Bolívar son, en su orden, María la Baja, Simití, Regidor y San Pablo. Es decir, que si seguimos un hilo conductor, lo que nos encontramos es un aumento de la producción de las hectáreas sembradas, ¿verdad?, con una alta vocación exportadora y agroindustrial, concentrada en unos municipios y concentrada también en unos productos básicamente de lo que llamamos de rendimiento tardío. Insisto, eso es muy importante cuando queremos revisar qué está pasando con la seguridad alimentaria y cuáles son las barreras o la amenaza que tiene la seguridad alimentaria en nuestro departamento y específicamente en el municipio de María la Baja. Eso, por supuesto, de cara a una situación muy especial que vive nuestro país, como es la implementación de los acuerdos de paz, ¿verdad? Y el compromiso del Estado colombiano de garantizar un desarrollo rural integral. Y cuando hablamos de desarrollo rural integral, es para todos, ¿verdad? Entonces, con esas 5 grandes tendencias podemos responder qué es lo que está pasando con la estructura productiva del departamento de Bolívar y en especial del municipio de María la Baja. La segunda pregunta que queríamos responder es, bueno, ¿y esa estructura productiva, ese cambio productivo, cómo afecta la seguridad alimentaria? Para eso, desafortunadamente, la disponibilidad de información no es la que esperaríamos que fuera. Pero para eso logramos indagar o acercarnos a 2 grandes indicadores que nos aproximan al estado de la seguridad alimentaria. El primero es la disponibilidad per cápita de alimentos, que en el departamento de Bolívar, desafortunadamente, en la última década, se ha reducido en casi 10 puntos porcentuales. La disponibilidad per cápita de alimentos en el departamento de Bolívar se ha reducido en casi 10 puntos porcentuales en la última década. Y eso, por el otro lado, lo que encontramos es un aumento del indicador de autosuficiencia alimentaria, o más bien de que estamos de dependencia alimentaria. En la medida en que la disponibilidad per cápita de alimentos cae, la autosuficiencia alimentaria, es decir, la capacidad que tiene nuestro territorio de producir los alimentos que consumimos, también cae. Y cada vez dependemos más en términos de alimentos de lo que producen otros. Eso es bien importante, porque puede ser explicado por la concentración de la producción, no solo en unos territorios específicos, sino por unos productos específicos. Y cuando uno mira la información del índice que construimos a través del tiempo, lo que se encuentra es que si bien en el año 2007, que es el primer año de estudio, estaba concentrada la producción, esa concentración aumenta muchas veces en el año 2016. Es decir, que uno podría encontrar una correlación entre lo que está sucediendo con la estructura productiva del departamento y
el acceso real a los alimentos y la dependencia que tenemos para alimentarnos, para comer de otros territorios. Finalmente, la tercera pregunta que queríamos responder es, bueno, ¿y cuáles son las condiciones que exige o que tiene o que ofrece el municipio de María la Baja para poder no solo disponer de los alimentos, sino acceder a ellos y también acceder de manera permanente, estable, con la calidad y la inocuidad que necesitamos? Para eso hicimos un acercamiento más de campo con las comunidades. Y las demandas de las comunidades que nos encontramos fueron básicamente 4. La primera, y que afecta el primer componente del que hablamos al inicio de esta charla, la disponibilidad de alimentos, con uno de sus factores determinantes que son las políticas públicas que apoyan o incentivan a que haya más producción de alimentos en los territorios. Y los campesinos lo que nos plantean es que, desafortunadamente, las políticas públicas de los últimos años incentivan la producción de productos de tardío rendimiento y no la producción de productos que producen los campesinos, la típica producción de economía campesina. Eso se ve reflejado, por supuesto, y cuando miramos los datos de producción, que justamente esos productos como la palma, la teca, los cítricos, algunos frutales, son los que han aumentado muy seriamente el número de hectáreas sembradas y las toneladas que se han producido en los últimos años. La segunda demanda que tienen los campesinos frente a las políticas, a cómo las políticas estatales están afectando su seguridad alimentaria, tiene que ver con el tema de las semillas transgénicas. Los campesinos nos plantean que las semillas transgénicas no solamente están amenazando su seguridad alimentaria, sino la posibilidad de los campesinos de generar recursos por su actividad productiva. En la medida en que las semillas transgénicas deben ser compradas en el mercado cada vez que se quiere producir y que no pueden ser producidas por los campesinos. Pero adicionalmente, porque la entrada de las semillas transgénicas al mercado ha desincentivado o más bien ha castigado los productos con semillas tradicionales. Cuando ustedes van al mercado y ven una papaya perfecta, sin negros, y la abren y el color es rosa, zapote, y además es dulce como si tuviera azúcar, y de pronto van al mercado y al lado encuentran una que no es tan redonda, que no es tan perfecta, que el color no es tan homogéneo y que de pronto no es tan dulce, claro, el mercado castiga ese otro producto. Y los campesinos lo que plantean es que, claro, las semillas transgénicas, además de que hay que comprarlas, ofrecen productos mucho más homogéneos, mucho más apetecibles por el mercado, y el precio de los productos de semillas tradicionales ha caído y ha desincentivado totalmente la producción por parte de los campesinos. Finalmente, la otra demanda de los campesinos en términos y que afecta la calidad y la inocuidad de los alimentos es la apropiación que han hecho estos monocultivos de las fuentes de agua. Para el caso de María la Baja, especialmente del distrito de riego de María la Baja. Durante este proceso hemos hecho cartografía social en diferentes corregimientos con diferentes grupos poblacionales. Y lo que hemos mostrado es lo que han evidenciado esos mapas construidos participativamente con las comunidades es que ha habido una expansión muy importante de los monocultivos en todo el territorio de la María la Baja. Pero adicionalmente se concentran en las zonas donde están las fuentes de agua. Estoy hablando de la represa de Arroyo Hondo, de la ciénaga de María la Baja, de todas las fuentes de agua de las que los campesinos se usaban, no solamente para el consumo humano, sino para la producción de sus alimentos. En ese sentido, eso ha restringido el acceso a lo que llamamos activos productivos y ha puesto también en amenaza y ha sido una barrera para la producción de alimentos, especialmente de la economía campesina, que valga la pena decir, en la última década se ha reducido en 46.000 hectáreas sembradas de productos justamente típicos de la economía campesina. Adicionalmente a eso, esto está haciendo un efecto colateral sobre la calidad del agua y sobre finalmente la calidad de los alimentos que se están produciendo. Porque todos los químicos que se utilizan para la producción de estos productos, especialmente palma, piña, teca,
está llegando, se irriga a las fuentes de agua y está afectando no solo el agua que consumen las personas, sino, por ejemplo, los peces que están en esas fuentes de agua o los peces que son producidos en piscinas por los campesinos. Ellos manifiestan que en épocas de lluvia todos esos plaguicidas bajan y llegan a las aguas y afectan a los animales, a los peces, pero también afectan con enfermedades diarreicas agudas, con enfermedades de la piel a los habitantes de la zona. Es decir, es un proceso que está afectando no solo la producción, la disponibilidad de alimentos vía producción, sino la calidad, la inocuidad de los alimentos y el aprovechamiento biológico de esos alimentos por parte de la población. Para terminar, la reflexión que hasta ahora podríamos hacer de esta situación es que es necesario que las políticas públicas traten de equilibrar los incentivos a la producción, sobre todo en un escenario, como ya lo había planteado, en un escenario de implementación de los acuerdos de paz, en donde el desarrollo rural integral, la garantía de los derechos de los campesinos, la garantía de garantizar a los campesinos activos para que hagan de su vida la vida que quieren tener y finalmente construyan paz en sus territorios, depende y pasa inequívocamente por la seguridad alimentaria y todos sus componentes. Muchísimas gracias.